En Quito, señor Gabriel Rivera, quiero preguntarle, usted que es asambleísta oficialista, ¿comparte los argumentos del señor Balda? ¿Usted cree que es un hombre tan peligroso para el presidente Rafael Correa como para mandarlo a secuestrar y luego a deportar? Oiga, créame que, bueno, realmente a mí me apena toda esta fantasía que está viviendo Fernando, porque es un relato totalmente fantasioso, me parece que solamente puede existir en su cabeza. En el Ecuador no se persiguen a personas, sino que se persiguen delitos, de modo que no es que aquí se vive una dictadura, aquí se vive una democracia plena en el Ecuador, de modo que todas las personas deben tener todas las garantías, pero yo creo que Fernando no está siendo virtuoso ante la verdad cuando dice que los únicos juicios que él tiene acá en el Ecuador son juicios que le ha incoado el gobierno nacional. Eso es falso, porque Fernando está allí y no me dejará mentir, y yo creo que eso también tiene que aclararle a la ciudadanía. Y yo desgraciadamente tengo que referirme a algo que es muy personal o particular de su familia, y no me hubiese gustado hacerlo, pero es un juicio. Mire, la primera prisión que tuvo Fernando no fue porque el gobierno nacional lo mandó a coger preso ni por nada por el estilo. La primera prisión que tuvo Fernando Balda fue por no pagarle los alimentos a sus hijos. Un juez de Guayas ordenó su detención y lógicamente que luego que pagó fue puesto en libertad. Entonces, pero sí conocemos que tiene esos juicios, Fernando. Ahora bien, si usted en el Ecuador viene e injuria a alguien, usted acusa de que alguien ha cometido un delito, que ha hecho alguna arbitrariedad, y luego no puede probar eso, pues lógicamente esas son injurias, que también tengo entendido que por eso Fernando está enjuiciado. Pero le quiero insistir, los juicios de Fernando empiezan por otras cosas. Le puedo decir que en el mes de abril de 2010 él estuvo detenido por no pagar los alimentos a sus hijos. Pero todo esto empieza, ¿por qué? Porque usted recordará que el 1 de marzo de 2008 el presidente Uribe ordenó un bombardeo en contra del Ecuador, en Angostura, en donde murieron así colombianos como también murieron ecuatorianos. Queda la duda si algún ecuatoriano fue ejecutado por la espalda en un juicio allí inmediato, sumario, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de garantía. Y entonces resulta que en esa época el doctor Lupera, que también es de los registros de Sociedad Patriótica, Fernando Balda, y me parece que algunos, no estoy seguro, pero algunos de los hermanos Gutiérrez, usted recuerda que fueron allá a Colombia y se contactaron con el abogado Álvaro de la Espriela, si no me equivoco, y lo contrataron para desde allá empezar a trabajar en contra, bueno, y fabricar un derrocamiento o desprestigiar al gobierno ecuatoriano. Abogado que, por cierto, ese sí se conoce, que es un abogado conocido que se hace cargo de juicios de narcotraficantes, etcétera, y también fueron y trataron de comunicarse con el expresidente Sí. Uribe. Yo respeto mucho lo que se refiere a la política interna de Colombia, sí, pero que ellos sí tienen problemas de narcotráfico, no así como Fernando y otros políticos ecuatorianos quisieron acusar al Ecuador de haber sido financiado por las FARC, lo cual nunca pudo ser probado. Asambleísta, y definitivamente hay algunas razones que estudiaremos más adelante por las cuales el asambleísta Balda termina luego en las filas opositoras. Pero sobre el hecho particular, quería preguntarle, ¿es cierto, o usted que está en el círculo cercano a Rafael Correa, que se comentó de una posible deportación de Balda? ¿Habían estos rumores? ¿Al menos lo escuchó de alguno de sus colegas? No, mire, eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso de que acá en el Ecuador se celebra porque se está deteniendo a Fernando, mire, créame que Fernando no tiene mayor peso acá en la política ecuatoriana. Si Fernando sale o entra, si es detenido, créame que no es un tema primordial, porque él dentro de Sociedad Patriótica, usted puede ver, es suplente, ¿no es cierto? Nunca se ha principalizado siquiera en la Asamblea Nacional, o sea, no es un político que se puede decir que valga perseguirlo, pero incluso si lo fuera, en Ecuador no se persiguen a personas, se persiguen delitos, de manera que es absolutamente descartado. No tiene ni pie ni cabeza el hecho de que Fernando tenga esos temores. Quizá haya otras razones por las que pueda tener temores, pero porque el gobierno nacional lo persigue. Imagínense hacer un comando especial, irlo y secuestrar en Colombia y traerlo, hacerlo grande, hacerlo importante, que realmente dentro de la política ecuatoriana es una importancia que Fernando, por lo pronto, pues no la tiene ni de lejos. Ahora yo le pregunto a usted, asambleísta Balda, ¿por qué personalidades como usted pueden ser peligrosas o molestas para el gobierno o para el propio presidente Correa? Bueno, primero tengo que defenderme de lo que ha dicho el asambleísta Gabriel Rivera con respecto a la denuncia de alimentos. Yo creo que el asambleísta está muy equivocado y muy mal informado. Gabriel, te recuerdo algo. En el 2009, cuando tuve que huir del país porque Correa me puso 4 órdenes de prisión, y tú debes de saberlo como asambleísta,
fue por la razón de que denuncié la grabación en donde el ministro Ricardo Patiño, hoy canciller de la República, hablaba sobre la adulteración de la Constitución y no lo denunciaron. El fiscal Washington Pesante, Jason, el fiscal general de la Nación, salió y dijo que Fernando Balda ha huido porque no ha pagado manutención de alimentos a sus hijos por 3 años. Sin embargo, yo acababa de ser candidato a la Asamblea Nacional hace 3 meses. ¿Cómo es posible entonces, y Gabriel, tú lo sabes, que un candidato a la Asamblea, que un ciudadano se postule candidato a la Asamblea y deba pensión de alimentos cuando por ley está impedido? He allí demostrada la falacia y la animadversión de difamación en contra de mi persona para dañar la imagen de un político joven que no tiene más delito que ser opositor del gobierno. Y para ser opositor del gobierno no necesito estar en cargo público, Gabriel, discúlpame, estás muy equivocado. Yo soy un guerrero, yo no necesito pisar la alfombra roja de la Asamblea como tú. Y si no me he posicionado como asambleísta, como mi partido lo ha intentado hacer muchísimas veces, es porque con la orden de prisión ustedes me prohibieron el ingreso al país. Gabriel, por favor, sí. Y no difames a mi familia ni la honorabilidad. Infórmate bien, anda a la fiscalía y pregúntale a Pesantes, que cuando me lo encontré en la calle, el fiscal Pesantes me pidió disculpas por el error que había cometido. Y ahora sí, Jason, recuérdeme la pregunta. Le quería preguntar que si usted dice que el presidente Correa le impuso o le montó estos juicios en su contra, pues también cree usted que puede ser una personalidad tan peligrosa como para que llegara a planear un secuestro. No, Jason, no se trata si yo soy importante para unos o para otros. Yo soy un opositor del gobierno de Rafael Correa. Y si no fuera yo considerado un adversario fuerte, denunciante, la verdad, no tuviera las 5, 6, 7, 8 órdenes de prisión que Rafael Correa me ha mandado a poner hasta este momento. Gabriel, entonces, ¿por qué el canciller de la República, Ricardo Patiño, por qué fue a pedir mi prisión? ¿Por qué Fernando Alvarado Espinel, secretario de Comunicación del Gobierno, fue a pedir mi prisión? ¿Por qué Alexis Mera, mano derecha del presidente, secretario jurídico de la presidencia, fue a pedir mi prisión? Todos lo hicieron individualmente, en ocasiones diferentes. Gabriel, que tú no lo hayas hecho es otra cosa. Asambleísta Rivera, ¿qué tiene usted que decir ante lo que estaba comentando el señor Balda? ¿El Ejecutivo en Ecuador va a pedir a la justicia la prisión de los opositores al gobierno? Muchas gracias por la pregunta, Jason. Mire, como lo quiero insistir una y otra vez, yo creo que en el Ecuador se persiguen delitos, no se persiguen personas. No nos interesa tener un Estado dictatorial en el que se persigan a los opositores políticos. La oposición política debe tener en el Ecuador todas las garantías para que se pueda desarrollar, para que pueda operar, para que puedan opinar dentro de un clima de libertad, dentro de un clima de plenas garantías. Yo, créame que como yo lo conocía a Fernando, él incluso era en esa época parte de mi movimiento. Yo lo conocí como un tipo bueno, como un tipo sano. Sin embargo, yo no sé en qué momento él tomó un camino en el que se siente perseguido, él tomó un camino en el que se siente como una persona a la que van a secuestrar en otro país, que se siente objeto de que lo quieren asesinar y todo este tipo de cosas. Eso en el Ecuador no tiene cabida. Le quiero insistir, no se utiliza el aparato judicial para perseguir enemigos políticos. Aquí hay muchos enemigos del presidente que han salido, han entrado del país, no están detenidos, etcétera. De modo que me parece que las preocupaciones que tiene Fernando no se justifican realmente. Pero quiero insistirle, si alguien en algún momento comete un error y acusa a otra persona, como es en el caso de Fernando, de que ha cometido esa otra persona un delito, una incorrección, y esa persona va ante los tribunales, es como que yo ahora le diga a Fernando de que ha asesinado a alguien y yo no pueda probarlo, pues yo voy a ser llevado ante los tribunales, que es el caso de Fernando. Entonces yo pienso que no hay que confundir las cosas, no hay que tener una confusión de conceptos. Una cosa es perseguir a los enemigos políticos y otra cosa es perseguir de pronto los errores, los delitos que estos en un momento dado, o las contravenciones, puedan haber cometido. Entonces yo descarto absolutamente la posibilidad de que en Ecuador se persigan delitos políticos. Asambleísta Balda, ¿qué condición migratoria tiene usted en Colombia y desde cuándo? Bueno, yo tengo un documento de viaje que se me ha otorgado, a través del cual está en trámite la visa
mía y de mi familia. Sí. Por esa razón es que las autoridades de migración tuvieron que liberarme inmediatamente porque mi situación jurídica migratoria aquí está en trámite. Pero no ha pedido el asilo político. No lo he pedido y no creo que lo pediré porque eso impediría que yo desde Colombia pueda hacer algún pronunciamiento contra lo que considero son actos de corrupción o fiscalización o de opinión a favor o en contra de algún gobierno fuera de este país. ¿Y por qué su cercanía con el gobierno de Juan Manuel Santos? Bueno, yo no tengo una cercanía con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. ¿No? Si alguna vez se nos ha vinculado de alguna forma, alguna gestión que hicimos jurídica en Ecuador, fue cuando el presidente Juan Manuel Santos, contra él pesaba una orden de detención en el juicio que se le seguía en Sucumbíos por el bombardeo de Angostura, y el estudio jurídico a cargo mío, que tengo con un grupo de socios, decidió defender al presidente Juan Manuel Santos, mediante lo cual logramos la revocatoria de la orden de prisión que pesaba sobre él y logramos el sobreseimiento del juicio para que se lo declarara inocente al presidente Santos. Eso lo hice impulsado por mis principios, toda vez que yo consideraba que lo que había hecho el presidente Santos durante su ejercicio como ministro de Defensa, bajo el mando del presidente Álvaro Uribe Vélez, era una posición con la que yo comparto infinitamente la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, ¿no? Fue un hecho totalmente desinteresado. Además, pues en Colombia hemos tenido muchos amigos de toda la vida y por eso me encuentro hoy acá. Con esto nos vamos a una primera pausa en el programa La Noche. Al regresar, el asambleísta Balda, que hoy está haciendo esta denuncia con férrea oposición a Rafael Correa, alguna vez hizo parte de las filas oficialistas del hoy presidente de Ecuador. Al regreso veremos el porqué.